El presidente estuvo esta semana en Georgia, como hablamos en el bloque anterior, en donde quiso vender la legislación que permite que las personas voten sin identificación y que el voto sea masivo por correo y expandir la votación. No, o sea, es interesante esta legislación que ha querido poner el presidente, porque, Dania, muchos, especialmente los latinos y afroamericanos, miraron este discurso como un discurso en el cual el presidente se vio enojado, hizo comparaciones racistas y dejó claro, según algunos críticos, que él y su administración piensan que los hispanos y afroamericanos no tienen la capacidad de sacar una identificación para votar y llegar a los centros de votación. ¿Qué te parece a ti lo que dijo él en Georgia? No. Vamos a empezar por decir que fue un discurso sumamente divisivo viniendo del presidente que prometió unificar la nación. Eso para empezar. O sea, contradictorio al décimo poder. Entonces, incluso después que él hizo el discurso, lo tuiteó y yo le tuve que responder, no me pude quedar callada y le dije, por favor, deja de estar subestimando la capacidad de las minorías de salir a buscar una identificación para votar, porque todos nuestros países exigen una identificación para votar. Correcto. Entonces es una cosa ridícula. Entonces el discurso no solamente que fue divisivo, sino que hizo unas comparativas. Primero que todo, que fue plagiado parte del discurso, porque las comparaciones que hizo se han utilizado en otros momentos de la historia de los Estados Unidos. Sí. Número dos, qué cosa que las personas buenas de la historia con las que él comparó a los que supuestamente son los buenos de la historia, todos son republicanos. Todos son republicanos, comenzando por Martin Luther King y terminando por John F. Kennedy, por Abraham Lincoln. O sea, lo que mucha gente no sabe de la historia de los Estados Unidos es que Martin Luther King, el negro ícono del movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos, era amigo íntimo de Richard Nixon, era republicano. Entonces, cuando tú escuchas a un presidente demócrata del partido que ha estado cercano, ligado continuamente a la segregación, a la división, al racismo, a todos los momentos más oscuros de la historia del país, el Partido Demócrata ha estado dividido. Cuando él mencionó Jefferson Davis, yo dije, pero a él se le olvida que Jefferson Davis era del Partido Demócrata. O sea, sí. Jefferson Davis, el tipo que se convirtió dizque en el presidente del país de los confederados cuando se trataron de dividir la nación. O sea, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Ese señor perteneció al Partido Demócrata porque eran los demócratas los que querían mantener la esclavitud y los que querían segregarse. Entonces, cuando tú escuchas al presidente de los Estados Unidos utilizar una narrativa y una retórica tan divisiva, tan fuerte, tan cargada de odio y de desdén para la mitad del país, porque recordemos que prácticamente la mitad del país lo rechazó. Sí. Y en un momento en donde sus números de aprobación están 33%, y esto es apenas su primer año. O sea, los números de él están peores que los de Trump en su peor momento. Y esta es la realidad. Entonces, escuchar a este señor dar un discurso de una forma, buscando tratar de, primero que todo, Willy, federalizar las elecciones implica una violación a la Constitución. Por eso es que quieren eliminar el filibuster, porque eliminando el filibuster pueden entonces hacer una opción nuclear para bajar a votación un proyecto de ley con una minoría sencilla, a pesar de que la Constitución dice que para poder aprobar un proyecto de ley de envergadura que busca cambiar radicalmente algo establecido en la Constitución, tiene que haber una supermayoría. Y el hecho de que quien se está oponiendo a erradicar ese filibuster es alguien de su propio partido, eso habla millares sobre la popularidad. Porque es que cuando ellos lo quisieron utilizar, cuando los republicanos en algún momento quisieron utilizar el filibuster, ellos se pusieron de una manera que inclusive le costó la nominación a un juez federal hispano. Así y la gente tiene poca memoria en cuanto a eso, pero María, Will, disculpa que te rapidito, pero para mencionar un dato histórico que todo el que quiera verificar puede ir a la página de la Casa Blanca y darse cuenta. En la sesión legislativa del 2019 al 2020, los demócratas utilizaron el filibuster un récord de 328 ocasiones, 328 veces. Tienen el récord de sesión legislativa individual lo tienen ellos, pero ahora de repente las reglas, como no les conviene, las quieren cambiar. Que han utilizado siempre cambiar las reglas en medio de juego cuando no les conviene. María, Dania decía algo muy interesante con el tema de la legislación que querían federalizar las elecciones. O sea, básicamente
quitarle el poder a los estados como república de manejar las elecciones en su propio estado. ¿Qué tan peligroso es eso en el proceso, en este proceso judicial que tenemos en Estados Unidos, que hemos tenido hasta ahora? Es que Daniel tiene toda la razón. Para empezar, somos, ¿me entiendes?, una república federal en la que los estados son los que retienen el poder. El poder le pertenece al pueblo y le pertenece a los estados. Entonces, imaginaros todo lo que están haciendo por acabar con nuestros derechos civiles y nuestras libertades a nivel del inconstitucional mandato de vacuna, que quería acabar con las libertades de 84 millones de estadounidenses que trabajan en empresas de más de 100 empleados y querían obligarlos, querían saltarse todos nuestros derechos. Imaginaros lo que pueden hacer a nivel federal. Pero volviendo al discurso de Biden en Georgia, la verdad es que este hombre es demencial lo que dice. Está hablando de que hay que pasar estas leyes, ¿no? El Freedom to Vote Act and the John Lewis Voting Rights Act, Advancement Act, para prevenir un 6 de enero. Ninguna de estas dos legislaciones iban a evitar otro 6 de enero. Lo que sí va a evitar un 6 de enero es que se dejen de aprobar leyes que lo único que hacen es acabar con la integridad de las elecciones en Estados Unidos. Es más, os invito a leer un artículo magnífico que salió en el Wall Street Journal comparando la legislación de Georgia con la de Delaware, New York o New Jersey. Para que os hagáis una idea, en Georgia los espacios, los boxes para votar están en un mayor número de localizaciones que en Delaware, por ejemplo, en New York. Las horas son durante más horas tú puedes votar en Georgia que en New Jersey y en New York, o en Illinois, por nombrar alguno. Y realmente es una vergüenza lo que está haciendo, porque no tiene ningún sentido que esté utilizando de nuevo un estado como Georgia y la carta racista para decir que los afroamericanos son incapaces, en primer lugar, de obtener una identificación, en segundo lugar, de acercarse a un lugar de votación, a un precinto de votación, y en tercer lugar, de hacer una cola. Señor, Biden está completamente desubicado, pero como os decía al principio, ahí están los resultados. Después de aprobarse la ley en Georgia, un 17% más de votantes afroamericanos han salido a votar. No se corresponde la realidad paralela en la que vive este partido demócrata de izquierda estadounidense con lo que vivimos los estadounidenses. Pero como no les queda nada, volviendo al resumen de la Senada, como han perdido en todas las áreas, solo han conseguido pasar la ley de infraestructura, que ya sabemos que es simplemente el plan globalista de Biden para acabar con las industrias del carbón, con la industria del petróleo, para darle gasoductos a Biden, cuando ahí están las estadísticas. Los estadounidenses quieren que se sancione a Rusia, no quieren que se siga permitiendo la independencia energética de Rusia, mientras las personas pierden miles de trabajos en estados claves. Estamos hablando de West Virginia, estamos hablando de North Dakota. Es horroroso lo que estamos viviendo. Y Lucía, me queda un minuto y medio en esto y quería darte la palabra a ti. Yo quería complementar algo lo que está diciendo María. En cuanto a la identificación para votar, si yo trato de votar en México y no compruebo que estoy registrada en el padrón electoral, no me dejan votar. Y en México no te aceptan la licencia de conducir en ningún país como identificación para votar, como aquí en Estados Unidos sí te la pueden aceptar. En México, en el caso de México, tienes que presentar tu credencial de elector, y para que lo tengas tienes que probar que eres ciudadano mexicano y que estás registrado en el padrón electoral. Ahora, segundo punto, el tiempo en el que quieren extender esta gente el periodo para emitir votaciones. Si tienes 4 años sabiendo que el día 2 de noviembre va a ser la votación, ¿por qué carambas no haces planes con la suficiente antelación para que tú puedas acudir a la casilla ese día a votar? Número 1. Y número 2, si tienes legalmente la posibilidad de votar por correo, tienes el suficiente tiempo para solicitar tu boleta, que te la envíen y emitirla por correo si es que tu condición así lo permite, tu edad, alguna discapacidad que tengas, en fin, ¿no? Entonces, es cuestión de planear, pero no es posible abrir el periodo electoral por una semana o por 15 días, porque mientras más tiempo lo abramos, es más posibilidad de que se cometa un fraude electoral. Por eso las elecciones se concretan a un solo día. Exactamente. Aquí y en